titulada Más allá del objeto, la potencialidad de la arqueología para el estudio de las guerras napoleónicas. Bien, con ello procedo a presentar. Gorka Martínez Chavarría es graduado en Historia por la Universidad del País Vasco. En la misma institución obtuvo el máster en Gestión del Paisaje. En el año 2023 defendió su tesis Arqueología del conflicto carlista en Vizcaya y Araba, obteniendo la máxima cualificación cum laude. Ha centrado su carrera investigadora en el patrimonio arqueológico de las guerras carlistas, un área escasamente tratada hasta la fecha. La Fundación ha dirigido varios proyectos de intervención arqueológica en diferentes campos. Paralelamente, también ha tratado la memoria y monumentos conmemorativos de dichas confrontaciones civiles decimonónicas. Bueno, pues dicho esto, doctor, tiene usted la palabra y ya sabe que cuenta con 20 minutos. Adelante. Comienzo con la presentación. Dar las gracias tanto a Jonathan como a la asociación por invitarme y, bueno, a todos ustedes por atenderle y por escucharme. También decir que, bueno, me siento un poco como una rara avis en este punto, ¿no? En el que al final todo es, bueno, la mayoría de los ponentes son espectadores, son historiadores, ¿no? Y pues bueno, pues a ver qué es lo que nos depara un poco la arqueología o cuál es el panorama arqueológico sobre las guerras napoleónicas. Y en este sentido, pues bueno, el título de la ponencia versa un poco así, más allá del objeto, el potencial de la arqueología para el estudio de las guerras napoleónicas. En lo que se refiere a la estructura, pues bueno, en la introducción hablaré sobre qué es la arqueología del conflicto y explicar un poco, bueno, los precedentes y la investigación. A continuación, entraría en lo que son la arqueología de las guerras napoleónicas desde una perspectiva tanto a nivel internacional como estatal en el panorama español. Plantearé algunos de los resultados preliminares de esta investigación, una serie de conclusiones y terminaré con una bibliografía. En cuanto a la arqueología del conflicto, pues bueno, se ha venido definiendo como el estudio de patrones culturales, actividades humanas y comportamientos asociados al conflicto de sociedades pasadas, tanto prehistóricas como históricas. Y tenemos que situar su origen en la década de los 50 y los 60 del siglo pasado, sobre todo vinculado a los monumentales restos de de las dos guerras mundiales, en el que, bueno, pues diferentes asociaciones y aficionados a la historia comenzaron a describir y a catalogar estos restos. Posteriormente se pasó de este mundo amateur al mundo académico y ya en los años 70 pues se procedió a la consolidación dentro de la academia. Y en la actualidad pues lo cierto es que dentro del panorama arqueológico es una de las subáreas más tratadas. Estamos en una época de efervescencia, tanto por la multiplicidad de casos como por la multiplicidad de tipos de acercamiento, y tenemos ejemplos desde guerras de época romana, época medieval, las guerras civiles inglesas del 17, la guerra de secesión de Estados Unidos, y sobre todo en España, pues probablemente lo más conocido sea la Guerra Civil Española. El punto de partida de esta arqueología fue precisamente la batalla de Little Bighorn, una de las grandes o más famosas batallas en Estados Unidos, y que además siempre había sido tratada desde una óptica de la épica del heroísmo y de esa especie de naturaleza como momento fundacional también de los Estados Unidos de América. En este punto, este lugar que está declarado Parque Nacional, durante varios años se han ido desarrollando diferentes campañas arqueológicas, muchas de ellas vinculadas a actividades de construcción o para tratar de paliar los efectos negativos de diferentes afecciones. Y lo más interesante en este punto es que todos los hallazgos realizados supusieron dos conclusiones generales. Por un lado, un relato arqueológico, gracias al cual se desarrolló una metodología de intervención específica para los campos de batalla, que es la que se ha venido usando desde entonces hasta la actualidad, que se basa en el empleo conjunto del detector de metales junto a sistemas de geoposicionamiento global, es decir, GPS, sobre una base cartográfica para representar la dispersión de hallazgos. Y por otra parte, el segundo gran aporte de esta arqueología fue precisamente al revelar esta materialidad, lo que hacía era poner de relieve un relato
arqueológico que se diferenciaba en buena parte al relato histórico oficial que había permeado y que todavía se mantenía en la sociedad estadounidense, ¿no? Y en este sentido, pues bueno, ha generado un pensamiento crítico y también ha sido capaz de elaborar relatos históricos más allá de los oficiales. En lo que se refiere a la arqueología de las guerras napoleónicas, en el ámbito internacional hay múltiples casos de estudio sobre diferentes, materializaciones de estos conflictos, que al final fueron, 20 años de guerras por toda Europa. Y por citar solamente algunos ejemplos a resaltar, o que creo que podrían ser, que destacan por sus aportes, en Portugal, la línea de Torres Vedras, que fue, una línea, aquí se puede ver, de fortificaciones para tratar de frenar cualquier invasión francesa hacia Lisboa. Como decía, se trata de fortificaciones con diferentes torres y fuertes y, elementos defensivos, sobre las que se desarrolló también un sistema de semáforos de comunicación, y todo ello fue analizado desde la óptica de la arqueología del paisaje y usando sistemas de información geográfica, generando cuencas de visibilidad y demás. Y los investigadores pues lograron conocer mucho mejor y obtener una lectura amplia del funcionamiento de todo este sistema a un nivel realmente tan masivo, ¿no?, como todas estas fortificaciones. En el caso de... creo que no hace falta que aquí mencione detalle nada de la batalla de Austerlitz, ¿no? Pero también me sirve la imagen de este cuadro que ha salido antes por ahí, pues para diferenciar qué es lo que aporta la arqueología, ¿no? Que al fin y al cabo, a lo largo de los años, pues se han identificado y se han recuperado diferentes fosas de soldados de las guerras napoleónicas. Una de ellas fue precisamente la batalla de Austerlitz. Y sobre todo en lo que se refiere a fosas comunes, uno de los aportes más significativos ha sido la excavación de diferentes fosas de soldados de la retirada de Rusia, ¿no? Aquel repliegue que con tanto dramatismo se narra en las memorias, en las fuentes escritas, y efectivamente todo parece indicar que fue así. En Vilnius, por ejemplo, se documentó una fosa de soldados con más de 3.000 individuos, y además todos ellos con diferentes enfermedades, reumas, además eran hombres jóvenes, tenían los pies rotos de haber andado tantísimos kilómetros, probablemente fallecieron a causa de una epidemia. De hecho, en pleno invierno, claro, fueron arrojados sobre el foso de uno de los rebellines porque era imposible cavar la tierra estando helada, y además fueron arrojados de cualquier manera, e incluso con los caballos y animales que también fallecieron a causa de esta situación. Y estas fosas documentadas en Vilnius se volvieron, o fosas semejantes, se volvieron a excavar en Königsberg, que no deja de ser sino otro de los puntos en esa retirada de las tropas napoleónicas hacia Francia en 1812. Otros casos de estudio analizados pues han sido las defensas costeras en Inglaterra, diferentes castillos que también y fuertes en los que se ha documentado pues el día a día de estas guarniciones, y como campo de batalla que podemos decir el buque insignia, el campo de batalla de Waterloo, en el que se han desarrollado intervenciones arqueológicas desde hace varios años bajo la dirección del profesor Tony Pollard, en el que además se está tratando de elaborar un programa con los veteranos de guerra a nivel terapéutico. Y en este caso, pues los hallazgos también han sido muy interesantes. Este soldado, que además se pudo identificar que era su nombre y su unidad, la King's German Legion, que incluso podemos ver probablemente la bala que lo mató en la excavación, en pantalla. Pues se pudo identificar diferentes aspectos de la propia personalidad del soldado, ¿no? Que muchas veces en los relatos de época napoleónica es algo que queda subsumido en las grandes batallas o en las grandes ofensivas. Esta, por ejemplo, era una cuchara de la cual se intentó hacer
pues, unos rayos X para tratar de ver si había alguna marca de la unidad o parecido. Estas eran las monedas del soldado, que al ser de diferentes países, pues también pudieron trazar lo que era la vida vital de este hombre. Y por último, lo que parece ser un trozo del fusil con los investigadores decían que podían ser las iniciales de esta persona. Y ellos proponían que era Friedrich Brandt de la King's German Legion. Y en general, como vemos, pues el panorama internacional es bastante dinámico y, como he dicho, muy efervescente y podría seguir citando incluso más casos en Alemania o en Bélgica. Pero bueno, he traído estos por ser los más especiales. En el panorama estatal en España, si bien es cierto que hasta el momento los trabajos son escasos y puntuales, también hay que resaltar la gran variedad y calidad de dichos acercamientos. En lo que se refiere a campos de batalla, desde muy temprano, incluso antes del inicio de la explosión de arqueología de la Guerra Civil, se intervino el campo de batalla de Somosierra, en Madrid. Y otros, en época más reciente, pues ha sido el de Marialba o Gallegos de Argañán, estudiados por Clemente González García, o nuestros propios trabajos en el Ordal, Vitoria o San Marcial. En este sentido, pues se han desarrollado diferentes intervenciones arqueológicas, básicamente prospecciones con detector de metales, que esperamos poder continuar en los siguientes años. Antes, precisamente, Alberto ha mencionado el caso de Cabrera. Pues bien, aquí en esta isla también se están desarrollando labores arqueológicas por parte del INRAP, y lo cierto es que se están documentando diferentes restos de estos prisioneros franceses que tuvieron que vivir allí durante años. Y una de las cosas más interesantes es un fenómeno que se llamó la prehistorización de la guerra o de tiempos modernos, ¿no? Esta gente que fue dejada totalmente abandonada en una isla, pues eso, dejada de la mano de Dios, muy pequeña, con un islote pelado. Al final tuvieron que sobrevivir reocupando yacimientos previos sobre los que construyeron chozas de tierra y de ramas y demás, e incluso llegaron a reutilizar cerámicas de época romana que se habían encontrado en un yacimiento de época romana. También la arqueología subacuática ha estado dando evidencias de lo que fue la guerra peninsular. En este caso, un hallazgo realmente fenomenal y excepcional fue el precio del Tebre 1, hallado en Tarragona. Y se trataba de un barco de suministros que en 1813 trató junto a un convoy británico, de atacar Tarragona. Y se documentó todo lo que llevaba. Se hundió a raíz de una tormenta, y en la excavación arqueológica se documentó absolutamente todo lo que llevaba. Y esto nos da una idea también tanto de la complejidad del abastecimiento de un ejército en época napoleónica, como sobre todo es una colección excepcional para conocer todos los restos materiales que podemos encontrarnos hoy en un campo de batalla. De hecho, aquí se pueden ver diferentes elementos. Finalmente, en lo que se refiere a fortificaciones, pues un caso bastante interesante por sus conclusiones fue el castillo de Chinchilla, en Albacete, que fue asediado por tropas napoleónicas. Y en la intervención arqueológica, además de recuperarse varios cañones, también se recuperaron estas piezas, que son unas granadas de mano de vidrio, que según los investigadores estaban ya en desuso en esta época, era material desfasado. Lo que nos da idea es también de la pauperización del ejército español en aquel momento, ¿no? Que debía de emplear los recursos que tenía a su alcance. Y sí que es cierto que en casos de combates urbanos o asedios, pues pueden ser bastante útiles. Y para ir finalizando, pues mencionar este retranchement. No sé si se ve el modelo 3D. Se ha puesto la primera diapositiva del PowerPoint. Bueno, sin más, decir que es una fortificación francesa que apenas había sido, al menos yo arqueológicamente no la había visto documentada, y en este caso se excavó en Santoña, en Cantabria, que servía básicamente para cortar uno de los caminos de acceso.
Y por último, pues también se han documentado fosas de soldados, tanto en Vitoria y San Sebastián, sobre todo las de Vitoria, que parece corresponderse tanto con la batalla como con los fallecidos o los que acabaron falleciendo en los hospitales. Y en Valencia, un caso curioso fue en uno de los cuarteles que se documentaron fosas de soldados probablemente franceses, completamente desnudos, que habían sido asesinados con ensañamiento y a los que se les había despojado de cualquier eh, uniformidad o accesorio. Y además, en ocasiones se les había depositado de una manera poco honrosa, ¿no? Con la cabeza de uno en los genitales del siguiente. Todo lo cual llevó a considerar a los investigadores que se trataba pues de tropas napoleónicas en retirada, que los valencianos o los aldeanos pues fueron masacrando a los diferentes rezagados o heridos que hubieran quedado. Y finalmente, como los resultados principales de esta arqueología de las guerras napoleónicas, es decir, que nos permite un acercamiento a la individualidad del soldado, es decir, que muchas veces se nos enmascaran en esas grandes unidades, ¿no?, de las que hablan. Y en este caso, por ejemplo, es un hallazgo de este verano en el campo de batalla de Vitoria, una medalla conmemorativa del 71 Regimiento de Highlanders, escocés, que además se otorgaba a aquellos que llevan 5 años de servicio. Por lo cual, pues bueno, nos permite acercarnos también a las vidas personales de esta gente, estos soldados anónimos, que después de 5 años pues acabaron combatiendo y muriendo probablemente en los montes de Vitoria. También esta arqueología nos permite reconstruir los combates a escala micro, que esto es algo muy interesante y que tanto a Jonathan como a mí nos ha pasado, ¿no? Que al final una batalla siempre parece muy clara en los mapas y en los documentales, ¿no? Cómo se mueven las tropas, los diferentes recuadros y tal. Pero luego cuando vas a escala micro hay veces que la realidad es mucho más compleja. Y en este sentido, pues las diferentes intervenciones arqueológicas nos han permitido documentar cómo se desarrollan esos combates, en muchos casos a distancias muy cercanas, algo que debe ser bastante salvaje y brutal. De hecho, llegamos a documentar una baqueta de fusil francés entera, que evidentemente o bien salió disparada o bien se le cayó al soldado que había ahí por nervios o por lo que fuera. Pero evidentemente ya con ese arma ya no me podía disparar, a no ser que cogiera otra. Otra de las reflexiones interesantes es precisamente que la cultura material muestra una complejidad que a veces va más allá de los manuales o de los testimonios de la época. En este sentido, pues este tipo de piezas, que son llaves de fusil de chispa recubiertas de plomo, pues también hablándolo con Jonathan, al final no se conocían en las fuentes escritas, apenas aparecen mencionadas, ¿no? Y la verdad es que son una constante en estos campos de batalla. Y con esto también está relacionado el hecho de que a veces pues aparecen cosas que en principio no deberían de estar ahí. Recientemente en un campo de batalla en el País Vasco hemos recuperado el botón que hace referencia, o que sería parte de un soldado del 23 Regimiento de Infantería Ligera Francesa, que según las fuentes documentales no estaba ahí, estaba en Alemania o Cataluña. Y claramente, pues el lugar donde recuperamos este botón forma parte del campo de batalla. Es decir, no es un área de paso, es una montaña, al fin y al cabo, una ladera. Y también uno de los aportes de esta arqueología es poner de relieve pues, aquellos campos de batalla o aquellas acciones que han pasado desapercibidas. Al final, buena parte de la historia de las guerras napoleónicas, pues sí, todo el mundo conocemos Austerlitz, Victoria, Waterloo, pero sí que es cierto que hay una miriada de pequeños enfrentamientos que también tuvieron su importancia que no se conocen, como puede ser, por ejemplo, el caso de la batalla de Lordal en Cataluña, que está estudiando ahora nuestro compañero Pablo Carrasco. Y también, frente a esas imágenes pictóricas que hemos visto antes o a los cuadros de época napoleónica, que al fin y al cabo siempre los vemos pues con estos uniformes vistosos, la gente, pues bueno, parece que ni siquiera ha pasado por una batalla, ¿no? Pues la materialidad arqueológica lo que muestra es la crudeza de todo esto, ¿no? Y me he permitido traer aquí la cita de un libro que habla precisamente a raíz hace una especie de narración de lo que sería esos soldados hallados en las fosas de Rusia, ¿no?
bueno, caminar 1000 kilómetros con los pies rotos, luego otros 1000, agonizar de hambre, frío, seguir caminando, dolor de heridas mal curadas, pensar que cuando llegas a Vilnius el sufrimiento ha pasado, pero darte cuenta de que no, otra vez andar con los pies rotos, caminar sobre nieve, ¿no? Todo este drama, en verdad, que ya digo, todo este relato que aparece aquí en pantalla, pues es una conclusión de los hallazgos arqueológicos realizados. Y por último, y también más importante, la arqueología también nos ha dado pie a la socialización de este conocimiento. Y en este sentido, pues bueno, siempre ha habido una preocupación por nuestra parte, por divulgar lo que hemos encontrado, para hacer partícipe a la sociedad de ello. De hecho, bueno, recomiendo, si os apetece, si os gusta todo esto, seguir tanto a Pablo como a mí en Twitter, en lo que también es una actividad para tratar de frenar el expolio arqueológico que muchos de estos elementos sufren y que es un verdadero problema. Y finalmente, como conclusiones, y ya para terminar, resaltar pues, que a nivel internacional el panorama arqueológico de las guerras napoleónicas es efervescente y dinámico y además con aportes de muchísima calidad y que realmente están otorgando una lectura más amplia a toda esa complejidad de las guerras napoleónicas, que en España está menos desarrollado actualmente, pero bueno, con los aportes realizados hasta el momento, destacar su variedad, es decir, desde campos de batalla, fortificaciones, fosas de soldados, etc., y la gran calidad de lo publicado hasta ahora. Y en este sentido, desde esta base, pues es presumible que de cara al futuro esta arqueología tenga un potencial crecimiento y además con un valor y una viabilidad que es, desde la perspectiva histórica, aportar nuevos datos, ¿sí? Desde la perspectiva patrimonial, salvaguardar todo este patrimonio que al fin y al cabo jalona nuestro paisaje diario, que parece que pasa desapercibido, pero está ahí, y actualmente, lamentablemente, es objeto de abandono y de ruina. Y desde esta base, desde la perspectiva social, pues divulgar y dar a conocer todo este patrimonio para evitar su pérdida. Y finalmente, pues como límites y carencias, sobre todo resaltar los problemas de conservación de los yacimientos, bien sea por crecimiento urbano, por la agricultura, pero sobre todo y tristemente por el expolio, que al fin y al cabo el detectorismo es lo que está fagocitando y destruyendo, bueno, campos de batalla sobre todo, de época napoleónica, de las guerras carlistas, de la guerra civil, y es lo que nos está quitando datos y bueno, en definitiva un patrimonio que es de todos nosotros y nosotras. Y también por resaltar otro de los límites, pues que al final son elementos difíciles de intervenir por su gran tamaño y por la dispersión de materiales. Al fin y al cabo, un campo de batalla tan inmenso como el de Vitoria, pues no se puede intervenir en campaña ni en 20. Y bueno, algo de bibliografía y finalizar agradeciendo la invitación al seminario, vuestra atención y pidiendo disculpas por los problemas técnicos.